Sin duda alguna, Jesús ha sido la figura más importante en toda la historia de la humanidad. Es la figura principal de la religión más grande, que es el cristianismo. Es la figura central del libro más leído y vendido, la Biblia. Y aún los tiempos se determinan por la llegada de Jesús a la tierra. No solamente cuando ponemos la fecha de que es el año 2023, sino que es el año 2023 después de Cristo. Ni Gandhi, ni ningún otro hombre que ha venido aquí a la tierra ha podido hacer eso. Ateos, creyentes, agnósticos, no creyentes, tienen que decir que es el 2023 después de Cristo. A pesar de esa realidad del impacto de Jesús en toda la historia de la humanidad, si salimos allá afuera y aún aquí adentro y hacemos una encuesta haciendo la pregunta, ¿quién es Jesús? Podemos obtener diferentes respuestas a esa pregunta. Algunos dirían que Jesús es alguien tipo hippie, que lo único que busca es el amor y la paz. Otros dirían algo que se ha generalizado mucho, que él fue alguien que existió, pero fue solamente un hombre sabio. Otros lo ven como alguien enviado por Dios, pero no como Dios mismo. Y otros lo ven solo como una figura mitológica, alguien que realmente entienden que no existió. Y sin duda alguna, las diferentes respuestas hacia esa pregunta de quién es Jesús nos hace ver que los hombres hemos cambiado la pregunta que Jesús hace aquí a sus discípulos de quién es Jesús a la pregunta de quién quieres que sea Jesús. Y cada quien responde a lo que quiere que sea Jesús. Pero si Jesús es quien dijo ser, la respuesta no puede ser lo que yo quiera, sino lo que Él dice que es. Porque es, como dijo C.S. Lewis, es un lunático, es un mentiroso o es Dios. C.S. Lewis fue un catedrático de la Universidad de Oxford, escritor de muchos libros cristianos importantes. Pero C.S. Lewis, antes de venir al cristianismo, fue ateo. Y él llegó a los pies de Cristo tratando de probar como catedrático que Dios no existía. Y tratando de probar que Dios no existía, es que por la gracia divina llega a los pies de Cristo y queda cautivado con la persona de Cristo. En uno de sus libros más célebres, que es un libro que yo creo que todo creyente debe leer, Mero Cristianismo se llama. Mero Cristianismo. C.S. Lewis dice lo siguiente, como alguien que fue ateo, que conoce a Cristo y sabe la seriedad de seguir a Cristo por lo que la Biblia dice que Él es. Él dice, estoy tratando aquí de evitar que alguien diga algo realmente tonto que las personas suelen decir acerca de Jesús. Eso tonto que muchas personas dicen es, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios, dice Luis. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. O sería un lunático, o sería el diablo del infierno. Pero debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor.
Puedes callarlo por tonto, puedes escupirlo y puedes matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre que es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros. No tenía la intención de hacerlo. Ahora, me parece obvio que él no era ni un lunático ni un demonio. Y en consecuencia, por extraño, aterrador o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar la opinión de que él fue y es Dios. Esa es una realidad a la cual cada uno de nosotros tiene que llegar. Cada uno de nosotros, quiera o no, parezca apático a la religiosidad, a la religión, a la Biblia, al cristianismo o no, tiene que llegar a responder esa pregunta. Y aún la no respuesta es ya una respuesta. Y lo que pasa con la respuesta que demos a esa pregunta de quién es Jesús, es que no solo tiene una consecuencia efímera, superficial, pasajera, sino que tiene una consecuencia en el destino eterno de cada uno de nosotros. No se trata solamente de responder cualquier pregunta. Se trata de responder la pregunta más crucial, la más importante que vas a tener que contestar en toda tu vida. Porque a final de cuentas, cuando tú y yo lleguemos al cielo, no seremos juzgados por cuántas veces vinimos a la iglesia. No seremos juzgados por cuánto dinero dimos de ofrenda. O por qué tan religiosa o piadosa es mi familia. Tú y yo vamos a ser juzgados por nuestra respuesta a esa pregunta. Todo lo demás es secundario. Mi entrada al cielo no va a estar estimada porque yo vengo de la familia Cardosa, porque yo duré tantos años en la iglesia cristiana de la comunidad, porque yo fui miles de veces a la iglesia, o porque yo prediqué o hice o di. Mi entrada al cielo solamente se basa en el nombre de Jesús. Solo en eso. Todo lo demás es secundario. Mi obediencia, mis buenas obras, mi vida de piedad sale como consecuencia de lo que yo entiendo que es Jesús. ¿O recuerdas cómo Jesús advertía que peligrosamente en aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, y él le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí? Porque su respuesta de boca y de hechos no fue correcta en cuanto al nombre de Jesús. Es por eso que vemos que la predicación de Jesús y de todos los discípulos se basó en mostrar a Jesús en todas las escrituras. Lees en el libro de Hechos, en el capítulo 2, capítulo 3, los primeros sermones de Pedro fueron mostrando a Jesús en todas las escrituras. La predicación de Felipe al etíope cuando se lo encuentra indagando sobre Isaías capítulo 53, que le preguntaba a Felipe, ¿qué es esto? La Biblia nos resalta que Felipe le explicó toda la escritura enseñándole a Cristo en toda la escritura. Por eso es que Pablo llega a ese magnífico testimonio que da en el libro de Filipenses capítulo 3. Todo lo he estimado como basura por causa de conocer a Cristo y ser hallado en Él. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta que tú le das hoy a la pregunta de quién es Jesús?
¿qué dicen tus hechos de tu entendimiento de quién es Jesús? Hoy, en Lucas 9, desde el versículo 18, Jesús viene a darle lo que sería como el examen final a sus discípulos. Estos que luego de verle calmar con su voz la tormenta, el mar y el viento, se quedaron preguntando, como vimos hace algunas semanas, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos tenían ahora que responderle a él, según el tiempo que habían pasado con él, lo que habían escuchado, lo que habían visto. ¿Quién es él para cada uno de ellos? Y en la narrativa que Lucas nos da de este maravilloso encuentro, que es uno pivotal, si podemos decir, en las narrativas de Lucas del Evangelio de Jesucristo, ellos tienen que responder. Y vemos aquí dos realidades cruciales sobre la respuesta del hombre a la identidad de Cristo, para que no seamos engañados. Dos realidades cruciales sobre la respuesta del hombre a la identidad de Cristo, para que no seamos engañados. Número uno es que el estar cerca de Jesús y hasta recibir sus bendiciones no es suficiente. El estar cerca de Jesús y hasta recibir sus bendiciones no es suficiente. A veces confundimos la gracia común o gracia general de Cristo con la gracia específica para salvación. La gracia común o general de Cristo es como Dios hace llover bendiciones sobre el incrédulo y sobre el creyente, sobre el piadoso y sobre el impío. ¿No te has dado cuenta que personas que no conocen a Cristo, personas que dicen aún no creer en Dios, son bendecidas? Uno a veces se cuestiona y uno ve creyentes en aflicción y no creyentes viviendo de una manera bien, y uno pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Eso es parte de la gracia común y general de Dios para con toda la humanidad. Ahora, esa gracia común y general tiene un tiempo. No lleva hacia salvación. Cada quien tiene que responder por la gracia salvífica, que es la gracia que se ve reflejada en todo aquel que está en Cristo. Dios tuvo gracia y nos mostró a Cristo. Esa es la mayor de las bendiciones. Pero hay veces que nos acostumbramos a recibir la gracia común y general de Dios y hasta nos familiarizamos con creyentes y venimos a la iglesia y pensamos que todo está bien. Pero es una realidad que yo puedo estar muy cerca de Jesús y no conocerlo. Es una realidad que mis hijos pueden estar muy cerca de Jesús y no conocerlo. Yo puedo traer mis hijos a la iglesia por muchos años. Yo los puedo enseñar en los caminos del Señor. Pero al final de cuentas la salvación es personal. El hecho de que alguien esté aquí o se vea que todo está bien físicamente no implica que la persona es salva. Jesús aquí le hace la primera pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? La respuesta de ellos, de sus discípulos, en el versículo 19, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y uno diría, parece increíble que la multitud, sabiendo lo que sabían, habiendo experimentado lo que habían experimentado, pudieran llegar a una conclusión tan equivocada de Jesús. Pero acabamos de ver que Jesús acaba de multiplicar panes y peces
para una persona en panes y peces para miles y miles de personas. Acabamos de ver que Jesús resucitó de la muerte a la hija de Jairo. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Había sanado al sirviente del centurión. O sea, Jesús ha hecho una cantidad de milagros y vemos respuesta de las personas. Wow, nadie enseña con tal autoridad. Las personas se quedaban asombradas. Los líderes judíos estaban preocupados por todo lo que Jesús estaba haciendo. Uno diría, pero es que ya ellos deberían saber. Pero no fue así. Como nos pasa a ti y a mí. Que Jesús, Dios, hace un sinnúmero de milagros a nuestro favor. Y nosotros le decimos y le oramos: Señor, si tú me das un trabajo, Señor, si tú me das una esposa, Señor, si tú me sacas de abajo de este camino, mira, yo me entrego a ti, Señor. ¿Usted no ha escuchado eso? El Señor responde y le da el trabajo, le da la sierva, lo sana de la enfermedad, lo saca de abajo de 10 patanas. Porque hay algunos de nosotros que el Señor no ha sacado, no debajo de una, es de 10 patanas que Él no ha sacado. Y ya después que estamos limpiecitos y peinaditos y fuap, como dice, sigan viendo. Nos olvidamos. Y como yo decía en el sermón anterior, según lo que le dice Eliú a Job, entonces el Señor usa las aflicciones para abrir nuestros oídos y recordarnos. Pero tú no te acuerdas. Pero el hecho de que seamos bendecidos no implica que sepamos ni reconozcamos la superioridad de Jesús como Dios. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué pueden dos personas experimentar lo mismo y tener respuestas diferentes? Porque hay algunos de nosotros que no tuvo Dios que sacarnos de 12 patanas. Hay algunos de nosotros que simplemente alguien nos presentó el evangelio y ya respondimos. Estábamos bien según nosotros. Un pastor el otro día me hacía el testimonio de conversión del pastor Sujel Michelén. Y él me decía: me presentaron el evangelio, yo era un creyente, el pastor Marcos Peña. Y él me dice: yo fui donde un amigo mío y le pregunté: ven acá, ¿y Sujel? Él está en su casa. Yo fui donde Sujel, que no era creyente. Me dice: Sujel, quien lo conocen, saben, se van a reír por lo que voy a decir. Viene con su melena, Sujel, que estaba escuchando los Beatles. Yo vengo y le empiezo a hablar del evangelio. Y él dice: ok, enséñame más. ¿Y cuándo se reúnen? Tal día. Y fue y se convirtió. Hay personas que así. Y que responden. Y hay personas que lo sacan de 12 patanas, tan di que firme y se van. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que uno responda y el otro no? Yo primero te voy a enseñar qué puede hacer que la persona no responda de la manera correcta. Y para eso tenemos que leer la narración de Juan de esto. Algo que Jesús dice, que Juan relata en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Yo te invito a que vayas ahí, a Juan capítulo 12. Aquí en Juan 12, en el versículo 34, vemos dos razones significativas de la incapacidad de las personas para conectarse con Jesús. Versículo 34. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre, que tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahí la multitud, no los discípulos, le están diciendo directamente: nosotros no creemos que tú seas. ¿Quién es el Hijo del Hombre?
Porque si le preguntan quién es y es a él mismo, es que no saben. Versículo 35. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esas cosas él les habló y se ocultó de ellos. O sea, no les faltaba la luz para reconocer la identidad de Dios. Jesús es la luz. Ellos estaban en oscuridad. Y como el Evangelio según Lucas inicia en el capítulo 1, la luz había llegado luego de la oscuridad. Jesús les está diciendo: ustedes están en la oscuridad y la luz está presente, aprovechenla. Ahora, versículo 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Su continua persistencia en rechazar a Jesús hizo que sus corazones sean endurecidos. Ahí Juan está citando Isaías capítulo 53, en el versículo 1 y en el versículo 40. Pasajes que recalcan cómo, y hace mucha referencia al pueblo de Dios, porque es algo que vemos continuamente, cómo al ver la mano de Dios obrar, el pueblo rechazaba a Dios y por lo tanto sus corazones eran endurecidos. Como juicio por ver y no aceptar, Dios traía juicio a ellos. Como puede pasar aquí hoy, que nos acostumbramos tanto a lo religioso que nos volvemos apáticos y Dios endurece nuestros corazones por no actuar cuando debíamos. Usted ve como el hombre se acostumbra demasiado a lo bien que lo trata su esposa. Se acostumbra demasiado al buen trato, a la fidelidad, al amor que le da a su esposa. Y entonces después sale para la calle a serle infiel a su esposa. Se vuelve apático y su corazón es endurecido. Eso mismo pasaba con el pueblo, eso mismo pasa con nosotros. Cuando no reconocemos las bendiciones, el obrar, la mano de Dios por gracia delante de nosotros. Es tan fácil estar cerca de Dios, ver su mover y aún así darle la espalda. Es tan fácil. Puedes estar cerca de Él, pero no tan cerca como para aferrarte a Él. Y que por esto tu corazón sea endurecido, para que viendo no descifres y para que oyendo no entiendas. ¿Conoces personas así? Que tienen el corazón tan endurecido que uno dice: pero es que no se va a poder convertir. O tal vez es tu caso. Tal vez es tu caso. Pero aún en medio del endurecimiento de corazón que una persona pueda tener, ya seas tú o cualquier otra persona, hay una esperanza que Dios da. Porque aunque Él endurece el corazón, también Él prometió en Ezequiel capítulo 11, versículo 19,
que nos iba a dar un corazón, iba a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Iba a quitar el corazón de piedra endurecido en rebeldía y rechazo a Él, y nos iba a dar un corazón de carne que entendiera y obedeciera su palabra. Él endurece, pero Él ablanda. Esa es la primera causa del por qué alguien puede estar tan cerca del Señor y rechazarlo. La segunda causa, Juan la da ahí mismo en el pasaje que estamos leyendo, en el Evangelio según Juan, en el versículo 42. En el versículo 42 de Juan 12. Dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. O sea que la otra razón por la que estaban tan cerca de Jesús, pero no le confesaban como Dios y Señor, era por temor a los hombres. Tú obedeces a quien le temes. Tú obedeces a quien le temes. Y lo que le temes, y por lo tanto obedeces, puede llevarte a la vida o puede llevarte a la muerte. Dice el Señor en Proverbios capítulo 29, versículo 25, que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Esa palabra lazo ahí se refiere a las trampas que ponían los cazadores en el bosque para atrapar animales, capturarlos y matarlos. Los lazos son peligrosos porque si nos atrapan, buscan matarnos. Por lo que debemos hacer todo lo posible, todo lo que sea necesario para no caer en lazos, y si estamos en un lazo, liberarnos de ese lazo. ¿Estará siendo tu temor a los hombres un obstáculo para que confieses a Jesucristo como Dios? ¿Estará siendo tu temor a los hombres el qué dirá mi papá y mi mamá, qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirán mis compañeros de trabajo, si ellos saben que yo soy creyente? ¿Estará siendo eso un obstáculo para que recibas hoy salvación y vida eterna? Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La salvación es personal. El miedo al hombre, al que dirán, puede hacerte rechazar hoy la salvación y la vida eterna. Pero esos hombres a los cuales le tienes miedo hoy no aparecerán en el día del juicio. La salvación es personal. La pregunta es entonces, ¿serías tú como la multitud? ¿Escucharon, vieron, obtuvieron,
pero permanecieron muertos espiritualmente. Solamente estaban tras lo perecedero, los panes y los peces, que el Señor se los dice, que Él sabía que estaban detrás de los panes y los peces. A Él no lo engañaban. ¿Serás así tú? ¿Estarás tú pensando que la mayor bendición que puedes tener es venir a la iglesia a orar por un trabajo o porque el Señor te libre de una enfermedad? Si consigues un trabajo, en un par de años lo puedes perder, te pueden botar, vas a tener que dejar de trabajar. Si consigues que te sane de una enfermedad, otra enfermedad va a llegar. Eso es una realidad. Pero si resuelves el problema más grande que tienes de muerte espiritual, eso tendrá un impacto eterno. Tiene un valor eterno. Por eso, esa es la mayor bendición que tú debes estar persiguiendo. Las multitudes conocieron la verdad y le rechazaron porque prefirieron quedarse revolcándose en el lodo, en la esclavitud del pecado. Reconociendo esto, Jesús viene y ya no le hace la pregunta a los discípulos de quién cree la multitud que Él es. Ahora va a lo personal. Ahora Él quiere saber ellos, sus discípulos que habían estado con Él en tantas ocasiones, que eran las personas a las cuales Él estaba encomendando con su misión. ¿Quiénes creían ellos que era Jesús? El primer punto, el estar cerca de Jesús y hasta recibir sus bendiciones no es suficiente. Y ahora el segundo punto, con la pregunta y respuesta de los discípulos, es que confesar a Cristo como Dios es el eje fundamental del cristianismo genuino. Confesar a Cristo como Dios es el eje fundamental del cristianismo genuino. En cada estructura hay fundamentos. En una casa, tú quieres remodelar y llevas a un arquitecto, a un ingeniero. No todo lo que tú quieras se puede hacer. Hay paredes que no se pueden tumbar. ¿Por qué? Porque en ellas está sostenida toda la estructura. Hay paredes que sí, hay paredes que no. En el cristianismo pasa lo mismo. Hay cosas que no se pueden quitar porque de ello depende todo. De Cristo como Dios, como Salvador y como Señor depende todo. Esa pared no se puede quitar, eso es fundamental. Jesucristo le pregunta en el versículo 20, volviendo al Evangelio según Lucas, versículo 9, capítulo 9. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Pedro, como vocero de todos, responde primero: el Cristo de Dios. Ese término Cristo se traduce como ungido. Habían tres tipos de personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento: los reyes, el sumo sacerdote y los profetas. Recientemente hubo la coronación del príncipe Carlos de Inglaterra, y algo que pasa en naciones que todavía tienen preceptos bíblicos. Si viste la coronación, yo no la vi, pero yo estoy seguro que esto pasó. Llega un momento que hay una parte de la coronación que las personas no ven al rey. Hay una pantalla que se diseña que mientras están en la coronación lo cubre al rey, y viene un arzobispo o un pastor, vienen y unge a el rey. Eso se hace, es un momento que se escucha, me imagino que se escuchó,
pero que no se ve. Y se hace con una tradición bíblica de cómo se hacía en el Antiguo Testamento. De hecho, en la coronación de su madre, si más no recuerdo, el texto de cuando se ungió salió, se publicó y decía: así como se ungían los reyes en el Antiguo Testamento y los profetas, hoy te ungimos para que seas buen líder sobre el pueblo que el Señor Dios te ha puesto. Eso es algo común que se hace. Cuando Pedro llama a Jesús el ungido, lo está calificando no solamente como Dios, sino como el Mesías prometido que el Señor había profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Tú eres el rey, el Mesías, el del linaje de David que se había prometido que vendría. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y esto es algo sumamente noble de parte de Pedro y de los discípulos, porque los reyes, las autoridades religiosas judías, le habían dado la espalda a Jesús porque no veían en él las condiciones como para ser el ungido que ellos estaban esperando. Porque ellos estaban esperando un Mesías que iba a establecer un reino aquí físico en la tierra, al cual todas las autoridades tenían que arrodillarse y rendirse. Cuando Pedro dice eso, él está diciendo: aunque no lo veo físicamente, sí lo entiendo espiritualmente. Ahora, como Jesús sabía que en su primera venida el reino que él iba a establecer no era físico ni espiritual, él le dice a Pedro, versículo 21 de Lucas 9: pero Jesús, advirtiéndole severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Uno se pregunta, pero si él está confesando a Cristo, ¿por qué Jesús no quiere que digan esto? Porque él no vino a establecer un reino físico. Él no quería buscar pleito con los reyes, con las autoridades. Si recuerdas en la narración de Juan, de cuando sucede el milagro de los panes y los peces, las personas querían hacer Jesús rey a la fuerza y Jesús se apartó y dijo que no. Eso viene en su segunda venida, el reino milenial que él va a establecer, pero ahora no. Ahora, esa confesión fue sumamente asombrosa. Y ahí uno se hace la misma pregunta que nos hicimos sobre el endurecimiento del corazón ahora con esta fe. Pedro y los discípulos vieron casi lo mismo que vieron las multitudes. Ellos vieron el mismo testimonio, escucharon el mismo mensaje. ¿Cuál es la diferencia? Ya no para rechazar a Cristo, pero para creer en Cristo de esta manera. ¿Por qué las multitudes y los apóstoles vieron y escucharon lo mismo, pero reaccionaron de manera diferente? Ahora vamos a ver el porqué, no de manera negativa, sino de manera positiva. Y de nuevo, Juan nos da una explicación de esto. Si vas Mateo nos da una explicación de esto. Si vas a Mateo capítulo 16, en la narración de Mateo de este evento, hay algo que Jesús le dice que Mateo narra, que Lucas no nos narra. En Mateo capítulo 16, en el versículo 16, se nos dice que Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, tú has obtenido una fuente, tu información de una fuente completamente diferente. Así como el Señor endurece el corazón, también Él es quien aviva el corazón. Él fue por medio de la palabra que le reveló a Pedro y a los discípulos quién era Jesús. Por eso escucharon lo mismo, pero la reacción fue diferente. En cada uno de nosotros tiene que pasar lo mismo. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando alguien está muerto, no es que está más muerto que el otro, todos estábamos muertos. Vamos a una morgue ahora y llevamos al doctor número 1 del mundo. Y le decimos, queremos que tú nos ayudes a revivir a este muerto. Él no va a decir, bueno, mira, este murió de una gripe, él está menos muerto que ese muerto que murió de un cáncer. No, los dos están muertos. El que no puede revivir al que murió de una gripe, tampoco puede revivir al que murió del cáncer. El que está muerto, está muerto. A veces la gente dice, ese está muertico por cómo murió. Pero todos los muertos están muertos. Es una realidad. En lo espiritual, todos los muertos estamos muertos. Necesitamos del poder sobrenatural de Dios para estar vivos. El muerto que está en la iglesia espiritualmente y el muerto que está en el colmadón o en la calle o en la cárcel está muerto en sus delitos y pecados. Es solo a través de la palabra de Dios y de Cristo en la palabra de Dios que podemos obtener vida. Y es por eso que tenemos tanto énfasis en las Escrituras acerca de Cristo. Por eso tenemos 4 evangelios que nos narran el ministerio y la vida de Jesucristo. Por eso, desde que empezamos el Evangelio según Lucas, vemos que cuando el ángel se le aparece a María, cuando el ángel se le aparece a los padres de Juan el Bautista, cuando Jesucristo va a ser presentado en el templo, cuando el ángel se le aparece a Elizabeth, todo apunta a la supremacía del niño que vendría, que sería Dios. A María le dijo en Lucas 1:31, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo apunta a Jesucristo. Por eso, como decía anteriormente, es que los apóstoles se dedicaron a mostrar a Cristo en todas las escrituras. Por eso, Pablo en su última carta le dice a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura apunta a Cristo y es solo a través de la escritura que tú y yo podemos ser salvos. Esa es la realidad. Por eso, ¿qué debemos hacer? Someternos a estudiar la palabra, a encontrar a Cristo en ella, a obedecerla, a humillarnos por completo ante la palabra de Dios. No es la palabra del pastor ni del diácono,
ni del líder, ni de ningún hombre, de ninguna mujer que traerá vida espiritual a ti. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que se está predicando, de lo que se nos está enseñando, de cómo se nos está aconsejando. Basado en eso, ¿quién dices que es Jesús? ¿Es Él un hombre sabio para ti? ¿Es Jesús solamente un tipo con algunos poderes que está distante? ¿Es solo Él una figura mitológica? ¿Lo conoces como la multitud lo conocía? ¿Solo porque persigue sus bendiciones físicas? ¿O realmente puedes afirmar: Jesucristo es Dios, es el Mesías, es el Salvador, es mi Salvador? Lo que pensamos acerca de Jesús lo es todo. Lo que pensamos acerca de Jesús lo es todo. Un entendimiento incorrecto te puede llevar hacia la condenación eterna. Pero un entendimiento correcto puede llevarte hacia la salvación eterna. Cierro con Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Te das cuenta de la importancia de un conocimiento correcto de Cristo? La vida eterna, mi hermano, está en la balanza, y todo depende de nuestro conocimiento y accionar en cuanto a quién es Jesucristo. Es mi oración que Dios abra tus ojos, llame tu corazón hacia el accionar, porque conocer a Jesús genuina y personalmente es la vida eterna. ¿Le conoces? ¿Le conoces? Yo quiero darte unos minutos para que puedas reflexionar en la palabra que ha sido predicada. Yo quiero que intercedas ahí, que te presentes delante de Dios en el nombre de Jesucristo. Este es un buen tiempo para que tú le confieses como Señor y Salvador de tu vida. No como solamente alguien del cual has escuchado, sino como tu Salvador personal. Este es un buen momento para que reflexiones en hacia dónde estás tú enfocando tu vida.